Hola amigas y amigos de, del Facebook que nos siguen por el proyecto de Hombres Corresponsables MX. Seguimos en este diálogo de masculinidades, diálogo virtual de masculinidades. En esta ocasión queremos hablar sobre el tema de los cuidados como un acto político, un tema que nos va a invitar a los hombres a reflexionar qué estamos haciendo con relación al cuidado, no solo nuestro, sino de los demás. Y sobre todo pensando un poco que en esta pandemia o en estos días de confinamiento nos ha llevado a la reflexión de qué está pasando con nosotros en cuanto al tema del cuidado. El día de hoy nos va a acompañar nuestro amigo Luis Alfonso Monive Valencia, al quien tengo el gusto de conocer y al quien tengo el gusto de haber colaborado con él, y es un grato poder estar con él un rato. Él es un psicólogo social, maestro en estudios políticos y sociales, estudioso también de las masculinidades y sobre todo es padre. A lo mejor él nos contará un poquito de la experiencia que está viviendo también en este confinamiento. Y bueno, pues vamos a darle. ¿Cómo estás, Luis Alfonso? Hola, Oscar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, fíjate que tenía muchas ganas de platicar contigo sobre este tema del cuidado, Mm, sobre todo porque tú has ido como también reflexionando en torno a estos aspectos de las masculinidades, de la cuestión de la ética, muy desde tu formación. Y yo tengo una duda muy a partir del trabajo con hombres, y no sé si esta categoría de ser hombres cuidadores pueda ser posible. ¿Tú qué piensas? Ay, mira, yo creo que hay 2 formas en las que podríamos abordar, ¿no?, el tema. Una que es académica, conceptual, y que son temas bastante más, pues sí, más del ámbito reflexivo que tendrá que ver con esto de qué consideramos hombre, que a mí me gustaría dejarlo para en otro momento, ¿no? Porque me parece que más bien en un sentido de comprensión, y ahí sería la segunda forma de comprenderlo, yo creo que sí, ¿no? Cuando hablamos de cuidado, creo que tiene que ver con una noción que ha sido histórica y culturalmente negada a nosotros como personas, ¿no? Como personas, varones, socializadas como hombres. Yo creo que es posible, no es sencillo, no resulta fácil, porque pensemos que el cuidado lo pensamos de entrada, siempre lo pensamos hacia afuera, ¿no? Y tendemos a pensarlo como una lógica de dar, ¿no? Es decir, yo compro un celular, te lo doy, compro fruta, te lo doy, y ahí estoy cuidando. Es un rol bastante de proveedor. Y creo que justo, el reto sería, primero, entender que el cuidado parte de uno mismo como persona, reconocerse como un sujeto necesitado de cuidados, no de otra persona, sino de uno mismo, nuestros propios hábitos, nuestras propias prácticas, y desde ahí podríamos construir una práctica de cuidado hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es posible en el día a día, ¿no? Sin entrar en cuestiones conceptuales o categoriales más académicas, me parece que sí, todas las personas, varones particularmente, podríamos ser sujetos de cuidado, agentes de cuidado, y que no resulta sencillo. Creo que eso sí es importante resaltarlo. No es algo que nos resulte fácil, pues porque no hemos aprendido ni siquiera a reconocernos a nosotros mismos como alguien que puede merecer cuidado, ¿no? Entonces, si desde ahí no somos capaces de reconocernos, difícilmente podremos reconocer otras necesidades que no pasen por el mero ámbito del proveer, ¿no? Como varones, al menos desde mi experiencia y con la cercanía con algunos familiares y compañeros, lo que me doy cuenta es que nos resulta muy sencillo dar, ¿no? Materialmente, pero a nivel afectivo, a nivel contacto físico, a nivel psicológico, pareciera que hay una barrera de entrada para reconocer esas necesidades y por lo tanto proveer cuidados, yo creo. Fíjate, decías que
no, a lo mejor la otra parte de cómo hemos sido socializados o cómo hemos ido aprendiendo a ser hombres, el cuidado no está inmerso en esta socialización, ¿no? Ujú. Me llama la atención que si a nosotros no nos enseñan a ser hombres, ¿cómo podemos entrarle a esta parte del cuidado? O sea, ¿qué tendría que suceder? Porque al final de cuentas, si no empezamos con esta socialización desde niños, de que el cuidado no es solamente proveer, sino también es la parte de proveer el afecto, ¿no? De estar al pendiente de tu salud, de tu cuidado, ¿cómo le podemos entrar a este tema, no? Entonces, los varones, si desde la socialización está limitado. Fíjate que yo creo que, a ver, deja, lo estructuro. Creo que tiene que ver primero con un reconocimiento, ¿no? Yo tengo una tesis, una, no tesis escrita, sino una hipótesis más bien, que tiene que ver con el reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? Si yo reconozco que soy una persona que si se machuca el dedo y en vez de andar mentando madres puedo decir, pues me dolió, sin que eso implique un verme débil, ¿no? Que no tendría nada de malo, sino débil en el sentido peyorativo, despectivo, sino como una persona que siente. Creo que desde ahí podemos empezar a construir estas prácticas de cuidado. Eh, de repente cuando trabajamos con hombres acá en la chamba que hacemos, siempre les digo que la empatía es como el ejercicio, ¿no? Físico. Es decir, uno no nace siendo empático, se tiene que empezar a ejercitar. Y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? La empatía es ponerse en el zapato de los otros, claro, pero pues si yo no sé primero cómo se siente un dolor en mí, pues difícilmente podría reconocerlo en otra persona. Entonces, yo creo que un primer ejercicio es darse cuenta de que soy un cuerpo, que tengo un cuerpo y que vivo en un cuerpo, ¿no? Esto es el primer lugar en el que habitamos, dirían unas amigas que son psicoterapeutas, es este cuerpo, ¿no? O sea, si me echo unos tacos y están ahí medios podridones, pues lo primero que lo va a resentir es el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ahí. Y el segundo es, si yo reconozco que hay una necesidad, también habría que reconocer que puedo, ¿no? Que puedo solicitar ayuda. Y creo que ahí la chamba que hacen muchas organizaciones, entre ellas o colectivos, por ejemplo, como en el que tú colaboras, creo que es una chamba bien importante porque es abrir brecha a estas opciones que a los hombres nos permiten acercarnos y reconocer, que también, reitero, no resulta fácil, ¿no? Lo primero que uno ve, por el ejemplo que ponía el machucarse, ¿no? A todos nos ha pasado que nos damos un golpe, nos sentimos mal y en vez de aceptar el dolor, la frustración, el miedo, expresamos enojo, porque pareciera que eso nos va a legitimar como hombres, nos va a hacer valer más, no nos va a permitir vernos como alguien menos frente a los demás, ¿no? Y lo primero sería, pues, si me dolió, ¿no? Pues me preocupa, me duele, no sé, creo que va por ahí. Y buscar ayuda. Algo que a veces creo que pasa es que muchas veces cargamos con esta piedra de la socialización, como bien dices, como si fuera una piedra para mí solo, y en realidad, cuando uno va charlando con otras personas, hombres, lo que nos vamos a dar cuenta es que muchos pasamos por este proceso de socialización, que muchos tenemos estos sentimientos de frustración, ¿no? Que a veces estos sentimientos de dolor, pues no los podemos externar, pues porque pareciera que solo a mí me duelen, ¿no? Y que no es así. En realidad, formar grupos que nos permitan expresar esto, creo que también es importante, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo vería esas dos. Primero, pues quitarnos ese traje de Superman de yo todo lo puedo, no me pasa nada, no me duele. Aceptarnos como alguien que va al baño, ¿no? Que le duele la panza, que le preocupa quedarse sin dinero, todo eso. Ese sería el primer paso. Y el segundo es buscar con quién hablar de estos temas. Fíjate que decías algo bien clave, hay que reconocer que también somos vulnerables, ¿no? Parece ser que la pandemia nos vino a abrir los ojos de que los hombres también somos vulnerables a esta situación, ¿no? Y que a pesar de los pesares, en el sentido de que la educación, en cómo hemos aprendido a ser hombres, nos ha dicho que tenemos que aguantar, que ser los fuertes, resistir, ¿no?
y que tenemos que tener una armadura, aunque nos estemos muriendo por dentro, literalmente, ¿no? Este, yo creo que la pandemia vino a desnudar esto, ¿no? Y me parece que yo lo he visto con varios amigos hoy día, de que por lo menos se atreven a decir, me está dando miedo, ¿no? Es que me quedé sin empleo y la verdad no sé qué va a pasar, ¿no? A lo mejor es un diálogo muy, sin el trabajo, el acompañamiento de profesionales, pero ahí me doy cuenta que hoy día nos estamos atreviendo a reconocer que algo está pasando y yo no sé si en realidad el COVID sea un parteaguas o no, pero al final de cuentas nos estamos atreviendo. En el trabajo que tú haces con hombres sucede esto, ha sucedido esto, se atreven a desnudarse en la parte afectiva y de reconocer que son hombres débiles y no por eso dejan de ser hombres. Sí, fíjate que es todo un reto, ¿no? Yo creo que, como bien dices, esto del COVID, diría un amigo médico, es increíble cómo un bicho tan pequeño nos viene a demostrar lo vulnerable que somos como personas, ¿no? Y además Eh, invisible, ¿eh? sí, claro, ¿no? Y lo ponemos en duda. Eh, sí, o sea, creo que justo una de las bondades de este tipo de situaciones es que nos presenta la condición más natural de la vida, ¿no? Que es la incertidumbre. Y creo que como hombres, algo que hemos aprendido es a no reconocer esa incertidumbre. Queremos estar afianzados en la certeza, ¿no? Y en nuestras certezas, además, somos como muy arbitrarios. En esto que compartes de la chamba, yo te lo comparto. Sí, sí hay momentos en los que hay esta oportunidad de reconocerse como sujetos dolientes, como sujetos sintientes, por así decirlo, pero no es fácil, ¿no? Y perdón que remarque esto de que no es sencillo, pero a veces pensamos que asistir a grupos de trabajo es algo así esporádico, y la verdad es que no. Muchas veces resulta algo doloroso, ¿no? Porque agarraré la imagen que tú usaste hace rato. Nos hemos puesto esta armadura y nos hemos aprendido a ver a través de esa armadura. Entonces, creo que a veces yo uso en los trabajos con hombres, les digo que nos pasa como en este cuento del rey que anda desnudo, ¿no? Nos vendieron una armadura que en realidad no era una armadura, y entonces cuando nos vemos desnudos, pues viene todo un proceso de aceptarse que uno está desnudo. Sí, sí pasa, ¿no? Pero también la verdad es que hay muchas resistencias, ¿no? Porque darse cuenta que esta imagen del hombre que todo lo puede, eh, que nunca va a caer, que no puede llorar porque no debe llorar, ¿no? Que un hombre no puede expresar afectos, tiene que estar todo el tiempo con un semblante serio. Cuando uno se topa con la realidad, pues se da de bruces y resulta doloroso, ¿no? La realidad es que puede resultar doloroso, pero es un proceso que a mi forma de ver resulta necesario, en el sentido de que a partir de ahí, pues uno va dándose cuenta de cómo construir unas relaciones que pueden ser diferentes, ¿no? Tú mencionabas el caso, en mi caso, yo soy padre, ¿no? De una personita de 6 años, mujer, que pues evidentemente la socialización es bien diferente, y entonces estos procesos a mí no, digo, no es un proceso que esté terminado, sino que conforme voy viviendo, caigo en cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y esta persona, Julia, de 6 años, pues a mí me viene a dar en la torre porque yo de repente puedo pensarme como un hombre letrado y experto en temas, y cuando llega ella, pues me derrumba esta armadura, ¿no? Y vuelvo a caer en la imagen de que ando encuerado como el rey del cuento, ¿no? Y eso es cierto, porque al final de cuentas uno se da cuenta que la teoría nada que ver con la realidad, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la crianza es totalmente distinto el proceso que uno quiere en cuanto a decisión de llevar, ¿no? Porque uno puede escuchar y es que hazle así, así, pero en realidad cuando uno ya está en la práctica no funciona así. Cada persona es distinta, los hijos, las hijas son distintas, tu modo de ver es distinto,
y poderlo anclar hacia, hacia lo que uno quiere, a veces también es un poco autoritario en el de decir, tiene que ser así, ¿no? Sí, sí. Sí, esto que mencionas a mí me hace mucho sentido, ¿no? Que de repente la discusión eterna, por ejemplo, con Julia es la comida, ¿no? Y de repente la propia reflexión de mi vida era, pues yo no quiero hacer lo mismo que me hacían a mí, que era come, ¿no? Y ahora que estoy acá en el rol de papá, digo, uy, o sea, es que no quiero comer, pero sé que es necesario para ella, ¿no? Y de verdad a veces sí me sale pues, lo tirano, lo autoritario, y es, pues es que tienes que comer, ¿no? ¿Por qué? Pues tratar de argumentar, pero llega un momento en el que cuesta trabajo salirse de estos moldes, ¿no? Y lo pienso y digo, changos, ¿no? Pues esta personita de 6 años, pues sí me pone en jaque. ¿Por qué? Pues porque yo, como lo dices, ¿no? Desde la teoría, pues dialogo con libros, ¿no? Y los amoldo a lo que yo quiero, pero ya tener una persona que tiene voluntad, puede tomar decisiones y que te cuestione, uf, ¿no? Cuesta, porque entonces, pues, ¿de qué te sirven las credenciales académicas, laborales, frente a una persona que te dice, pues no quiero comer en este momento, punto. ¿Qué argumento das frente a eso? ¿No? No, y yo te lo comparto también. A mí de repente me ha sucedido que yo me he dicho, es que no voy a gritar, no voy a decir esto, y a veces termino gritando, bajando la voz, y uno dice, uy, creo que me equivoqué, ¿no? Entonces es así como de, vas para atrás y ahí uno se da cuenta que te digo, la teoría no tiene nada que ver con la realidad, es totalmente distinta y no contaba uno a veces con que esa persona de 6 años, 4 años, además te argumentara que así no son las cosas, ¿no? Entonces es un ejercicio en donde ahí le vas aprendiendo sobre la marcha y lo que hoy te funcionó mañana tiene que ser distinto, porque si no, no opera, ¿no? Claro, y fíjate que esto que dices me parece que es bien importante, ¿no? Porque no hay manuales, ¿no? O sea, uno aspira a dejar de, pero la realidad es que las condiciones no siempre resultan, en mi caso, apropiadas para que yo reaccione de la mejor forma que espero, ¿no? Y creo que esto también es válido, porque a veces pensamos que reconocernos como una persona que puede trabajar ciertos temas nos exime, ¿no? Y la realidad es que, pues no es así. O sea, a final de cuentas, las circunstancias pueden hacer, en mi caso, que no la sepa manejar, ¿no? Que se me desborden y no cuente con las herramientas en ese momento. Y creo que esto que dices es importante porque, al menos en mi experiencia, yo considero que hago lo pertinente. No siempre me sale, pero eso no implica que lo deje de hacer, ¿no? Habrá ocasiones en las que se me desborde más y de verdad la vaya cajeteando una tras otra, y habrá ocasiones en las que sí pueda tener más o menos bien gestionadas de entrada mis emociones, mis pensamientos y pueda interactuar de mejor forma, ¿no? Esto creo que es importante resaltarlo, ¿no? Oye, y en este sentido, y tomando un poquito tu historia de vida, este paternaje que estás viviendo, ¿cómo estás gestionando esta pandemia con tu hija? Pues mira, la verdad es que eh, sí ha sido complicado, ¿no? Por la cuestión de que, pues Julia tiene 2 hogares, ¿no? Tanto con su madre como conmigo. Y pues la cuestión de la pandemia, como sabemos, pues limita mucho los traslados. Eso ha dificultado muchas cosas. En cuestión del trato con ella, sí ha sido un poco complejo, ¿sabes? Porque aunque es una niña bastante bien razonada, ¿no? Entiende muy bien muchas cosas, pues no deja de ser una niña y no deja de tener inquietudes y no deja de querer salir al parque y no deja de querer ir a visitar a los amigos. Y a veces explicar esto una vez, 3 veces, 10 veces se complica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quisiera que ella entendiera que es complicado y que no puede salir. Eh, Aunque hay medios digitales como este, ¿no? Netflix y hay un chorro de actividades,
pues también a veces los recursos económicos o dejarla todo el día en la tablet o en el celular para que tenga actividades porque ya se aburrió, ¿no? Es decir, se complica bastante y hacemos actividades, pero no es siempre sencillo. Perdón, no siempre es sencillo porque es una niña muy activa, ¿no? Y entonces en un momento estamos coloreando, ya quiere jugar a las Barbies, jugamos a las Barbies 45 minutos y ya me aburrí, ¿y qué hago? Y entonces está subiendo las escaleras y ya bajó y luego quiere estar en el celular. Entonces sí es un poquito complicado porque también las actividades ahora, el trabajo se incorporó a la casa, ¿no? Entonces, en lo que estamos en reuniones de Zoom, pues ella está corriendo y digo, pues no pasa nada, pero ya viene y empieza a preguntar, ¿sabes? Y tienes que apagar el micrófono, pero entonces no sabes si las autoridades o con quien estás teniendo una reunión lo va a tomar bien, porque pareciera que trabajar como persona no deberías tener hijos, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado. La verdad es que resulta no siempre fácil, pero bueno, al final también hay gratos momentos, ¿no? Por ejemplo, pues pasamos más tiempo, hay actividad, o sea, ya pasar días completos con ella desde que se despierta, se duerme, leer cuentos, a ver ahora qué nos inventamos, ahora vamos a jugar. Sí ayuda mucho, ¿no? A veces también, honestamente, descoloca el tipo de actividades que se pueden plantear porque, pues, yo te soy honesto, hace mucho tiempo que no me daba chance de imaginar cosas, ¿no? Entonces de repente ella se inventa unos escenarios y yo trato de jalármelos acá, a lo concreto, y ella, no, pero espérate, es que esto es así, y digo, ay, eso es ilógico, ¿no? Pero hay que aterrizar, en mi caso tengo que aterrizarme a lo que ella me va dictando y digo, ay, esta pequeña tirana. Pero no es así, más bien es que yo no dejé de ejercitar la imaginación hace mucho y ahora ya estoy en un plano que se me dificulta entablar esos diálogos imagineros, ¿no? Oye, ¿y tú cómo estás? O sea, ¿cómo estás viviendo también esta pandemia? Pues fíjate que bien, eh, no extraordinariamente, ¿no? Quisiera vivirlo de forma extraordinaria como muchos influencers, aventarme a mi piscina y estar, pero la realidad es que no, la verdad, bien, digo, en el trabajo pues me mantengo activo, digo, si voltean acá pues tengo bastantes textitos para leer, trato de no salirme de la rutina, ¿no? Tener tiempo para el trabajo, después de las 4, era la hora de oficina, pues marcar un límite, salvo que sean cuestiones extraordinarias, leo, ya me puse a hacer ejercicio porque sí, la comilona estaba a todo lo que da, pero la realidad es que sí hay de repente pensamientos intrusivos, ¿no? Sobre el futuro, qué es lo que va a pasar, cómo le voy a hacer, ¿no? Haciendo cuentas sobre qué es lo que tendré que implementar. Pero digo, a final de cuentas, todavía no sale de control, es algo que puedo gestionar, ¿no? Yo creo que estoy bien conviviendo con la familia también, que es algo que agradezco porque hacía un rato que no podía hacer y es algo que de verdad me ha permitido sentirme mejor. Bien, ya para ir cerrando, Alfonso, y no quitarte más tiempo, Ay, eh, no, al contrario. te voy a compartir una experiencia. ¿Te acuerdas cuando dábamos estos talleres de paternidades en el Politécnico? Claro. Y muchas de las experiencias de los hombres en cuanto al tema del cuidado estaba muy nulificado, ¿no? La experiencia corporal, el acercamiento con los hijos, ha sido como muy limitada para nosotros los varones, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que para ir cerrando todo el tema del cuidado y el autocuidado, los hombres podemos cuidarnos, cuidar a otros? Sí, yo creo que, como te lo decía al principio, creo que sí existe una posibilidad, ¿no? Eh, pues posible, sí, probable, creo que también es probable, ¿no? Pero me parece que sí es una cuestión compleja para muchos en algún momento, ¿no? Te compartía yo que empecé a hacer ejercicio, es algo que he estado postergando, hasta que ahora dije, bueno, pues ya es necesario, ¿no? Y me ha costado muchísimo trabajo, pero bueno, digo, aunque sea 15 minutos, trato de mantenerme activo. En el caso de otras personas, sí,
creo que también es posible, es probable, pero no resulta sencillo porque implica establecer diálogos, ¿no? Digo, tampoco, lo que te comentaba hace rato de la familia, tampoco es todo color de rosa, a veces salen desacuerdos, a veces salen conflictos, pero creo que eso es parte de la dinámica propia de tener relación con otras personas, ¿no? Ahora, cómo se gestionen y se manejen estos conflictos, pues es lo que marcará. Yo creo que es posible, ¿no? Fíjate que a mí el año pasado una situación de salud me marcó, ¿no? Y me puso así como el tema del cuidado y autocuidado, así como muy, si no te cuidas, no llegas a la vejez, ¿no? Y si llegas a la vejez, vas a llegar molido, Ujú, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, voy a empezar a comer sano, hacer ejercicio, estoy en casa, trabajo por mi cuenta, me permite, y yo digo, bueno, creo que también el tiempo es un privilegio. Cuando regresemos del confinamiento, yo no sé si todos los hombres que lograron ponerse a comer sanamente, hacer ejercicio, vayan a tener tiempo y porque las lógicas o la nueva normalidad no nos lo va a permitir, o quién sabe cómo vaya a venir la nueva normalidad, ¿no? Estas pequeñas prácticas de cambio que algunos lograron hacer durante el confinamiento, como las tuyas, yo no sé si regresando a la actividad normal de trabajo de 9 a 10 nos lo vaya a permitir, ¿no? También es, yo no sé si el orden está como establecido para que se dé este cambio. fíjate que yo creo que algo que siempre le decía a una amiga, ¿no? Me acuerdo mucho de una amiga porque ella tiene horarios muy extenuantes y siempre me decía, es que si el día tuviera 48 horas en vez de 24, tal vez hiciera más, ¿no? ¿Y qué harías? Y me decía exactamente lo que hacía ahora, que era trabajar. Y yo siempre decía, pues, me pides más tiempo para hacer lo mismo. Creo que en mi caso, por ejemplo, ahora que hago 15 minutos, digo, wow. O sea, yo me siento, te lo juro, que me duelen las piernas, me palpita la panza y digo, ay Dios, me siento desfallecer. Voy para Bárbara de Regil, pero no. Y me doy cuenta que esos 15 minutos en mi día a día, si bien es cierto que los traslados, las horas de trabajo, pues esos 15 minutos bien están ahí en mi día, pero sucede que yo no los veía, ¿no? Y los aplicaba para otras cosas, como estar acostado. O sea, a lo que voy es, sí, sin duda la nueva normalidad nos planteará nuevos retos, pero sí creo que justo la palabra clave yo la veo en algo que tú dijiste, ¿no? Pequeñas prácticas. Y creo que las pequeñas prácticas pueden empezar a hacer grandes cambios, ¿no? No de la noche a la mañana, pero sí creo que pueden empezar a generar cambios, al menos en la rutina diaria, yo creo. Y que sean cambios favorables, ¿no? Para todas y todos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues con esto estamos cerrando este pequeño video y este pequeño diálogo que tuvimos el día de hoy con Luis Alfonso, a quien agradecemos, te agradezco infinitamente y tú lo sabes que con gran No, aprecio y cariño. muchas gracias, Y ya amigo. saben, si les gusta este video, denle like, si tienen interés, compártanlo, si quieren comentar, también háganlo, estaremos respondiendo. Y muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.